Bienvenidos a la clase número 22 del curso Hogar Cristiano. Quiero principiar esta clase haciendo una breve introducción, ya que estamos entrando en un nuevo nivel. La mitad del curso la vimos, la primera mitad de este curso nos enfocamos en los diferentes niveles o etapas por las que pasa un matrimonio durante su desarrollo, principiando desde la búsqueda de pareja hasta que termina con la muerte de uno de los cónyuges. Ahí se termina el matrimonio. La segunda parte, después del examen de medio semestre, iniciamos una etapa o una nueva serie que tiene que ver con la pirámide del éxito en las relaciones matrimoniales. Y hemos visto dos niveles. Vimos en esta pirámide hay 6 niveles, ya vimos 2 y hoy vamos a ver tal vez el tercer nivel completo. Vamos a ver cómo podemos avanzar. En el primer nivel lo que vimos fue que el matrimonio tiene enemigos que lo afectan, que lo atacan, que lo tratan de dañar. Entonces nosotros vimos cuáles son esos enemigos, qué hacer con ellos para mejorar el matrimonio. En la segunda etapa, en el segundo nivel, lo que vimos fueron algunos conceptos para cómo resolver conflictos. El tercer nivel tiene que ver con sanar las heridas sentimentales. Déjeme decirle que una pareja que no aprende a resolver conflictos rápidamente o que trae algunos principios, algunas formas disfuncionales de resolver conflictos, se van a lastimar mucho, se van a dañar y eso va a dejar heridas que hay que sanar, porque un matrimonio no puede funcionar saludablemente si no están sanos emocionalmente. Entonces nosotros vamos a considerar en este nivel, que es el tercer nivel, sanando heridas sentimentales. Ese es el tema de este nivel y lo vamos a dividir en 3 partes. Primeramente, vamos a hacer una introducción a las heridas y luego vamos a hablar sobre la responsabilidad. Vamos a hablar de lo que es en sí el concepto. Vamos a definir bien lo que es las heridas, cómo funcionan, y luego al final, la tercera clase, vamos a hablar de la responsabilidad del herido y de la responsabilidad del que ha herido. Los dos tienen responsabilidades. Hay veces que ponemos más el énfasis en el que ha herido, que él tiene que cambiar, pero el que ha sido herido también tiene cosas que debe cambiar si quiere mejorar su matrimonio y que no se siga repitiendo algún tipo de abusos. Pero a manera de introducción, déjeme hablarle un poco sobre lo que dice la Escritura. Santiago 3:2 dice que todos ofendemos muchas veces. Todos. Ahí no dice que algunos ofenden. Todos ofendemos. Y no dice algunas veces. Dice que ofendemos muchas veces. Lo que quiere decir que al ofender lastimamos. Dejamos una herida. Herida que debe ser sanada. Lo mismo sucede con nosotros. Si todos ofendemos, entonces los demás que me rodean también ofenden. Y me lastiman. Y me dejan heridas. Y yo necesito, sanar esas heridas.
Dice la Escritura que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, y luego dice pleitos. Y cada vez que tenemos pleitos, nos lastimamos. Por eso deberíamos de reducir el número de conflictos que tenemos, porque al tener conflictos, al tener pleitos, nos lastimamos, nos ofendemos. Entonces, por eso es importante, pues, hacer algo con las heridas, sanarlas. Pero déjeme contarle una ilustración que viene en un libro el libro se llama algo, no recuerdo el título en este momento, Dándole vida a las palabras se llama el libro, y ahí viene una ilustración para cómo darle vida a las palabras, pero habla de un incidente de una familia que de hecho dejó una tremenda herida en la familia. Dice que el padre tenía problemas con la madre y le avisa que pues ya no quiere vivir con ella, que va a ir a recoger sus cosas y que se va a ir a vivir con su amante, porque el esposo tenía una amante. Cuando llega a la casa y el esposo empieza a cargar parte de las cosas, dice la historia que ellos tenían una hija. Y cuando el papá de esa muchacha, o sea, estaba cargando sus cosas, la hija le habla, era una jovencita, y le dice, papá, yo quiero hablar contigo. Dice, ¿qué pasa? Le dice, mira, te quiero contar un sueño que tuve. Dice, yo soñaba que mi mamá y yo íbamos en nuestro carro, íbamos por una avenida, cuando de pronto vimos que un carro que venía en sentido contrario venía directamente a estrellarse contra nosotros. Dice, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que el que manejaba ese carro eras tú, y a tu lado venía tu amante. Bueno, esta historia yo creo que es bastante poderosa y comunica el dolor. Cuando un padre engaña a la madre y luego se va de la casa, es exactamente como la niña lo describió, es como si atropellara a la familia. Y cuando te atropellan, pues te dejan todo herido, si es que quedas con vida. Entonces, muchas familias que quieren mejorar su calidad de vida están atorados, no progresan, no avanzan, y por el contrario parece que se están sumiendo más en los problemas. Parece que entre más tratan de resolverlos, peor se sienten y peor se hunden y no resuelven, no ven pues no ven el fin, no ven nada bueno en el futuro, y la razón es porque se han lastimado. Y en lugar de concentrarse en sanar, quieren resolver problemas. Y al hacerlo se lastiman más y no avanzan, no llegan a ninguna parte. Entonces, por eso es que antes de resolver conflictos, el matrimonio, la pareja, tiene que aprender a sanarse, tienen que dedicarse. Y esto es importante, porque al hacerlo, por ejemplo, si el esposo ha herido a la esposa, tiene que tomar el tiempo para que ella sane,
hacer lo que debe, lo necesario para que ella sane, porque al hacerlo, él va a tener una mejor esposa. Al hacerlo, va a vivir con una esposa más saludable, más contenta, que le puede dar mejores momentos. La calidad de vida va a mejorar porque su esposa ahora está sana. Lo mismo sucede con el esposo. Si el esposo es el que está herido, la esposa necesita tomar el tiempo para ayudar a sanar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, este tema es difícil. Es difícil porque cuando tratamos de sanar las heridas, a veces las lastimamos más. Y es difícil por eso, porque el tema de sanar heridas está asociado con el dolor. No se puede sanar heridas sin tocar el dolor, sin hablar del dolor, sin mencionar algún aspecto que es doloroso. Pero pensemos en las heridas físicas. Yo recuerdo cuando era muy joven, me operaron de una hernia. Y aún recuerdo, y a veces hasta creo que siento el dolor cuando me estaban curando. La herida se infectó un poquito, entonces las curaciones no eran nada agradable. Eran torturas. Sobre todo estamos hablando de hace bastantes años. Estamos hablando de más o menos del año 72. Algunos de ustedes todavía ni nacían, yo sé. Yo tenía más o menos 14 años. Entonces, yo recuerdo cuando me curaban el tremendo dolor que me causaban, pero si no me hubieran curado, esa herida se hubiera infectado más y tal vez hubiera perdido hasta la vida. Entonces yo tenía que someterme a esos tratamientos, a esas curaciones para poder yo sanar. Exactamente es lo mismo en el aspecto emocional, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es una razón por la cual nosotros a veces no nos dedicamos tiempo a sanar. La otra razón es porque las personas funcionan bien sin recordar el dolor. O sea que una persona puede haber sido lastimado y puede traer dolor almacenado y puede funcionar bien. Entonces, si funciona bien con ese dolor almacenado, ¿para qué sanar? ¿Para qué mover algo que es doloroso? Bueno, lo que sucede es que a veces las personas que están almacenando no lo almacenan por siempre. Hay un momento donde se acaba la resistencia, hay un momento donde la persona ya no puede aguantar más y explota. Y entonces, y a veces cuando explota causa dolor y le lastiman más, entonces el proceso de sanidad es más profundo. Por eso es importante, pero por eso es que es difícil sanar las heridas, porque las personas se acostumbran a vivir con el dolor. Imagínense, una persona tenía un dolor en el estómago y el dolor estaba siempre ahí. Bueno, pasaron los meses, es más, pasaron años y él seguía con su dolor. Se acostumbró a tal grado que ya casi ni pensaba. Ahí lo traía, pero no pensaba en el dolor. Un día se levanta por la mañana y el dolor ya no está. Y se preocupó a tal grado que le dice a su mujer: oye, algo tengo, algo me está pasando, porque ese dolor que yo sentía ya no lo siento. Bueno, se acostumbró al dolor a tal grado que pensó que vivir con dolor era lo normal y vivir sin dolor
no era normal. Bueno, hay personas que así viven. Se acostumbran tanto al dolor que piensan que es lo normal. Y no pueden concebir, no pueden imaginar una vida sin dolor. Hasta dicen, bueno, esa es la cruz que me tocó. O, pues ni modo, esta es mi suerte. O, pues, yo, en este mundo todos sufrimos, solo que esta es mi parte de mi sufrimiento. O sea que se acostumbran y racionalizan y ya prefieren eso. Hay un dicho que más vale viejo por conocido y nuevo por conocer. Mejor este viejo que, aunque me golpea, a veces me trata mal, pero pues al final ya lo conozco. Se acostumbran al dolor. Y quién sabe qué mañas vaya a traer ese otro con el que si es que lo dejo a me caso con otro, quién sabe qué mañas vaya a traer. Mejor me quedo con aunque me abusa, me insulta, me trata mal, pero ya lo conozco. La gente racionaliza y se queda muchas veces en situaciones abusivas simplemente por miedo. Ahora, muchas veces cuando traemos heridas, cuando el esposo o la esposa están heridos, hay veces que de repente las reacciones son desproporcionadas. Y la otra persona a veces se sorprende, pero no era para tanto, ¿por qué te exaltas tanto? Bueno, se exalta porque hay una herida que le tocaron, que quizás no estaba muy visible, pero le tocaron la herida y reaccionó. Por eso es importante sanarla. Ahora, en este tema vamos a hablar de dos tipos de heridas. Hay dos tipos de heridas y el primero de ellos son las heridas de la deformación. O sea, heridas que sucedieron en la etapa de formación, cuando el individuo estaba creciendo, cuando era niño. Porque como vamos a ver más adelante, hay veces que los niños sufren abusos de varios tipos. Ahorita les voy a hablar de algunos. Entonces, este es el primer tipo, el tipo de las heridas de la infancia, que afectan tremendamente al matrimonio, porque la persona a veces transfiere la cara de la persona que lo abusó o que lo maltrató y se la pone a la persona con la que está casada. Si por ejemplo a la esposa la abusó el papá, a veces la esposa cuando ve al esposo realmente no está viendo al esposo, está viéndole la cara al papá. A veces se transfiere la cara, o sea, vemos en la persona con la que estamos casada, vemos a la persona que nos abusó. Eso es un tipo de transferencia. Se transfiere y se transfieren las emociones. Siente lo mismo que sentía cuando le estaban abusando en su infancia. Entonces, ese es el tipo de las heridas de la infancia. Pero también existe el segundo tipo, que son las heridas del matrimonio. Muchas veces cuando el matrimonio están recién casados y si traían problemas cada uno, se lastimaron. Y hay veces que esas heridas no sanan y pasan los años y pasan 15, 20 años o a veces más, y luego de repente algo sucede y aquellas heridas que se hicieron de recién casados vuelven a aparecer. Una señora le dijo al esposo,
un día tenían 25 años de casados, y un día el esposo perdió el control, ya tenía como 23 años que no perdía el control. Y entonces en esa ocasión, debido a un problema que tuvo con la esposa, pierde el control, le grita y casi la va a golpear. Y entonces la señora le dice, oye, pero yo pensé que habías cambiado, no has cambiado en nada, eres igual que siempre. Bueno, esa señora no reconoció que este hombre pasó 22 años sin explotar. Pero como ella todavía no había sanado la explosión, de la explosión que hubo, de las heridas que le causaron a los 2 años de casada, o a 3 años de casada, por eso es que lo mira igual. En su mente, este hombre no es un buen hombre, sino es un abusivo. Esto se debe a que no sanó y no olvidó, y cuando volvió a tener un incidente así parecido, dijo, este hombre nunca cambia, no va a cambiar. Bueno, sí cambió, pero ella fue la que no logró sanar de sus heridas. Entonces, vamos a hablar primeramente del primer tipo, y vamos a hablar de las heridas que arrastramos de la infancia. Entre estas, pues por supuesto están los abusos físicos, verbales, psicológicos y sexuales. Los abusos físicos creo que son los más fáciles de definir. Todo contacto físico que causa dolor o incomodidad a otra persona es un abuso físico. Y muchos niños fueron abusados en nombre de la disciplina. A veces que en nombre de la disciplina fueron abusados. Pero también hay abusos verbales. A veces los padres no se miden en cómo tratan a los niños, no se miden en la forma en que les hablan, ¿no? Y les dicen cosas terribles. Eres un inútil, un bueno para nada, no sirves, no vales, te pareces a tu papá o te pareces a tu mamá de inútil. Bueno, ese tipo de mensajes causan dolor, y a veces no sana ese dolor y las personas cargan ese dolor, y de repente la esposa un día se le ocurre jugando y le dice, ¡ay, inútil! Y el hombre reacciona, pero como fiera. ¿Pero por qué? Estaba jugando. Bueno, estaba jugando, pero tocó una herida. Le molesta tremendamente que le llamen inútil, porque esa era la palabra favorita que él oía cuando era niño. Entonces, de esa manera las palabras lastiman. Psicológicos, hay abusos psicológicos también. Por ejemplo, los padres a veces cuando tienen problemas con los hijos los amenazan. Les dicen, te voy a llevar a un orfanatorio, te voy a llevar a una correccional de menores, o aquí en Estados Unidos dice, te voy a enviar a un boot camping, o te voy a regalar, o a veces peores, te voy a matar, o voy a matar a tu mamá, o voy a matar a tus hermanitos, o me voy a matar yo. Esos son abusos. Aún amenazar con quitarse la vida, si el padre amenaza al hijo con quitarse la vida, es un tipo de abuso, aunque no diga que lo va a matar a él, pero para el niño es un trauma psicológico, que muchas veces cargamos. Entonces, y luego tenemos por supuesto los abusos sexuales.
Y el abuso sexual se define como todo contacto físico que causa vergüenza o culpa o incomodidad. Entonces, muchas veces pensamos que abuso físico es solamente cuando el niño o la niña pues son penetrados. En realidad, exhibirse desnudos, exhibir parte de su cuerpo a un niño, eso es un abuso. Hablarle cosas sexuales, obscenas, que no quiere oír, es un abuso. Mostrarle pornografía es un abuso. O sea, el abuso sexual es muy amplio. Tocarlo de una forma que se sienta incómodo, eso es un abuso. Y todo eso es un crimen. La persona que lo hace puede ir a la cárcel. Pero en nuestros países latinos, muchas de estas cosas se toleraban, no se reportaban por miedo. Y muchas veces el abusador abusa de todas las formas. Por ejemplo, lo abusa sexualmente y luego le dice, si dices algo, mato a tu mamá o te mato a ti o mato a tus hermanitos. Entonces ahí ya hay abuso sexual y abuso psicológico. Y luego aparte lo tratan mal. Hay abuso verbal y también a veces los golpean. Entonces hay niños que sufren en casa de abusos de todo tipo. Por eso, al menos los profesionales tenemos una obligación de reportar cualquier tipo de abuso. Aquí en Estados Unidos, si yo no reporto un abuso, yo me meto en problemas. No necesito tener la seguridad o tener pruebas para hacer un reporte. Es suficiente que yo sospeche. Y esta ley se debe a que si los adultos o los profesionales que se enteran de esto no hacemos algo, entonces estamos contribuyendo para que el abuso continúe. Y ya será el gobierno, será el CPS quien se va a encargar de hacer las investigaciones y llegar a las conclusiones y hacer los cambios necesarios para proteger a los niños. Mi experiencia con la Agencia de Protección al Menor aquí en Estados Unidos es que ellos no están en el negocio de quitar niños. Ellos lo que menos quieren es quitar los niños, pero es uno de los más grandes temores que tienen los padres, que cuando hay alguna situación como esta no quieren reportarla porque el temor es que el centro de protección, la Agencia de Protección al Menor, les quite los niños. Pero en realidad ellos no están en ese asunto. Ellos lo único que quieren es proteger a los niños. Entonces van a hacer ciertos arreglos. Tal vez le van a decir al abusador que vaya a terapia o que viva un tiempo fuera de la casa. Si hay otros niños más pequeños, le piden que no los vea por un tiempo. Y si la persona que ha caído en estos problemas se somete a las recomendaciones que le haga esta agencia, después de un tiempo ellos lo integran a la familia, le regresan los niños y todo sigue normal, pero tiene que pasar por un proceso de terapia, evaluaciones y asegurarse que realmente él ya no representa, o ella, porque hay mujeres que abusan de los niños, y ya no representan un peligro para los niños. Y cuando eso sucede, cuando ya se puede probar esto, entonces la familia se reunifica. Pero sí hay heridas que arrastramos o que se arrastran de la infancia. También hay rechazos.
no solamente abusos, muchas veces hay rechazos. Por ejemplo, cuando el niño es lo que llaman el niño accidente. O sea que el niño nació por accidente, ellos no lo planeaban y de repente llegó el niño, quedó embarazada la esposa. Lamentablemente hay veces que los padres le dicen esto a los niños, a veces hasta se lo echan en cara. Por ejemplo, le dicen, tú nos complicaste la vida. Si no hubieras venido tú, nuestra vida fuera diferente. Y eso es horrible, eso es algo que daña, trauma a los niños. Entonces, pero sucede. Ahora hay parejas que tienen el accidente, pero saben manejar esto con madurez y no le están echando en cara al niño nada. Y el niño tal vez un día se entera que fue por accidente, pero no le trauma, no le afecta. Pero aquellos que se lo echan en cara, o que los padres viven muy frustrados, porque no querían niños y entonces sus planes se les arruinan, lo ven como un problema. Y eso pues afecta al niño. El niño experimenta el rechazo. Otro tipo de rechazo es cuando uno de los niños desarrolla una conducta problemática. Muchas veces, debido a que los niños tienen mucha energía, y esto es bien común, el niño tiene mucha energía y a veces empieza a hacerse un niño travieso. Y los padres, en lugar de manejar esta situación sabiamente, lo empiezan a ver como un niño problema y lo tratan como un problema, de tal manera que el niño termina siendo un problema, porque lo tratan como un problema, y entonces el niño empieza a darse cuenta, oh, yo soy un problema, y en lugar de cambiar, el énfasis que ponen en el problema lo hace que él endurezca esa forma de ser y termina siendo un problema, ya después no solamente para los padres, hay veces que termina siendo un problema para la sociedad, pero todo se originó en algo que pudo haberse remediado cuando el niño estaba pequeño, cuando el niño empezó a mostrar esa energía, esas primeras travesuras, y ahí se hubiera modificado el comportamiento de los padres, lo más seguro es que ese problema, ese niño problema hubiera sido otro tipo de niño, si se le hubiera aceptado. Pero cuando ya se le pone como dicen en inglés, un label, cuando ya se le pone en una categoría ya como el niño problema, entonces pues es un tipo de rechazo y el niño va a terminar siendo un problema. Pero también otro tipo de rechazo es el niño estorbo. Hay niños que sienten que son un estorbo, porque los padres tienen su vida, tienen sus metas, tienen sus proyectos y están tan envueltos en eso que el niño, en lugar de ser aceptado, andan los padres viendo a ver qué hacen con él. A ver, porque les estorba, evidentemente les estorba, y entonces el niño se siente rechazado, en lugar de sentirse integrado. Y esto sucede más en familias que tienen vicios, que tienen una vida desordenada, abandonan a los niños, los dejan solos. Evidentemente el niño viene a ser un estorbo. Entonces, crece sintiéndose rechazado por los padres. Entonces, cuando estas cosas están presentes en la vida del niño, estas personas son muy sensibles al rechazo. Se casan, pero están sumamente sensibles. Cualquier síntoma, a veces que la esposa iba a la tienda y el esposo quiso ir con ella y la señora dice, no, yo quiero ir sola, eso es suficiente
para despertar ese sentimiento de rechazo y enojarse y acusar a la esposa de algo que quizás ella fue a la tienda a comprarle un regalo y no quería que él fuera con ella, pues evidentemente para darle una sorpresa. Pero para él, que está lastimado, que sufrió rechazos en su infancia, pues para él es doloroso. Es doloroso que la esposa se vaya y no lo lleve, o que si él quiso ir con ella, ella no quiere, o a veces al revés, la esposa que quiere ir con el esposo a algún lado y él no dice, no vas. Entonces eso es un tipo de rechazo y cuando la persona es saludable, sabe entender un rechazo. Pero cuando no está saludable, cuando tiene una herida, entonces reacciona con una forma más desproporcionada. Entonces el rechazo es un problema. El abandono. El abandono puede ser por varias razones. Hay veces que es porque los padres murieron y el niño se siente abandonado y empieza pues a vivir con familiares y a veces nadie los acepta. Entonces en todas partes donde van se sienten abandonados. No tienen su propia familia, no caben en ningún lado, son niños abandonados, huérfanos. Tienen que andar con familiares, a veces andan de casa en casa. Hay veces que para los 10 años el niño ya vivió en 10 casas diferentes. Entonces eso no es saludable, pero también a veces, nosotros los latinos tenemos en nuestra cultura, es común que en los países latinos el papá y mamá dejan a los hijos y se vienen a Estados Unidos, pues con la idea de progresar y de ganar dinero y después traerlos, pero muchas veces eso no sucede y los hijos se crean con los abuelos o con un tío o a veces hasta con un amigo, un familiar de los padres. Eso es un tipo de abandono, es muy común. Yo he trabajado con muchas personas en los dos lados, o sea, he trabajado con personas que han abandonado y a veces los padres cargan con un tremendo sentimiento de culpa. Y hay veces que los hijos, yo he trabajado con hijos que han sido abandonados y eso también es terrible porque tienen un sentimiento de abandono y cualquier síntoma de abandono lo resienten mucho. Cualquier indicación de que los van a abandonar o sospecha de que los van a abandonar, sobrereaccionan. Cuando en realidad no es así. Pero eso sucede porque están lastimados. La negligencia es otro tipo de abuso. Por ejemplo, la mala alimentación, la mala supervisión, enfermedades sin atención, todos estos son negligencia. Y eso pues son tipo de heridas. El niño no se siente valorado, no se siente apreciado, al contrario, lo tienen abandonado. Es un tipo de abandono cuando los padres son negligentes y esto también tiene problemas en la vida de los adultos. Hay veces que las consecuencias son una conducta totalmente opuesta. A ellos los abandonaron, fueron negligentes con él o con ella y ya cuando ellos se casan son sobreprotectores, que no quieren que el niño experimente las cosas que ellos experimentaron, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene consecuencias. Otro aspecto de esto son los engaños. Hay hijos que son adoptados y que nunca les dicen
que son adoptados y muchas veces se enteran por otro lado. Hay padres hay hijos cuyos padres tienen una doble vida. A veces viven con un amante. O hay casos donde los padres son homosexuales o las mujeres son lesbianas. Y hay veces que esto es del conocimiento de muchas personas, menos del niño. Son tipos de engaños que roba la confianza. El niño ya no cree en los padres y a veces ya no cree nadie. ¿Por qué? Porque los que le deberían haber enseñado a confiar son los que lo han engañado. Entonces, si las personas que supuestamente son los que más te quieren, te engañan, pues ¿qué esperas de aquellos que no te quieren tanto así? Y por eso un niño engañado, es bien problemático. Cuando, por ejemplo, el niño descubre a su padre teniendo una infidelidad, eso es terrible. Ha habido casos donde el padre descubre ha habido casos donde el hijo descubre al padre en la cama con la amante, con la vecina o con cualquier otra persona. Lo mismo sucede con la madre. Hay veces que el hijo descubre a la madre o el hijo se entera que la mamá anda de hombre en hombre, o sea, cambia de hombre continuamente, aunque tiene su esposo, pero tiene otro amante y lo hace continuamente. Entonces, todo esto afecta. Son un tipo de engaños que generan problemas tremendos, terribles. En el niño hay casos tan severos que los niños desarrollan, cuando son más adultos, problemas como paranoia hasta esquizofrenia. Pueden desarrollar debido a que, claro, quizás no únicamente a los traumas, pero estos traumas a veces como que despiertan este tipo de enfermedades. Otras heridas de la infancia son los fracasos. Los fracasos, por ejemplo, escolares. Cuando el niño no le va bien en la escuela y empieza a fracasar y nadie le ayuda. Nadie está ahí para ayudarle a no fracasar, a ser mejor. Eso va minando su confianza en sí mismo. Ya después no quiere intentarlo porque sabe que no va a poder. Y esto es tremendo. Porque muchas veces los fracasos desarrollan un sentimiento de incapacidad, de impotencia. Y eso se transmite a la vida de adultos. Y por eso llevan vidas muy rutinarias, llevan vidas realmente con mucha inseguridad, no emprenden nada, aunque tengan un trabajo mediocre, no lo abandonan porque tienen inseguridad de buscarse uno nuevo, uno mejor. Y eso sucede porque de muy pequeños en la escuela o con sus amistades fueron fracasando y fracasando. Lo mismo sucede en las empresas, en los deportes. Cuando un niño empieza a desarrollar ese sentimiento de fracaso en los deportes, eso lamentablemente lo puede llevar a la vida de adulto. No puede desarrollar la confianza que podría tener si fuera un niño que tiene éxito en los deportes. ¿Okay? Entonces, los fracasos, el tiempo se ha vencido. Vamos a continuar con esta clase o con este tema en la próxima clase. De mi parte es todo, muchas gracias y que Dios les bendiga.